Bien, vamos a empezar una sesión más de este estudio de la Bhagavad Gita. Debería de saludarlos, pero no sé en qué momento lo vean, en lugar de decir buenos días o tratando de decirles a todos buenos días, buenas tardes, buenas noches en general para toda su vida y en particular para el momento en que lo estén viendo ustedes. También saludaré al estilo hindú, que me parece adecuado en este sentido, un namaste que significa, pues te doy saludos a ti, a tu ser, te doy mi reverencia, un saludo respetuoso, independientemente ya de la hora del día. Entonces me parece adecuado este saludo, nada más te repito. Y bien, vamos a, a considerar un aspecto importante en esta ocasión. Habíamos ya empezado a hablar del capítulo 3 de, de la Bhagavad Gita. Después de hacer un breve recuento rápido de cómo llegamos aquí a esta parte, habrá que centrarnos en una parte relacionada con el capítulo 3, o mejor dicho, un tema relacionado con el capítulo 3, grosso modo, del cual no hablamos en el video anterior. El video anterior nos centramos un poco en el por qué el hombre debe actuar y introducimos ahí otros aspectos. Mencionábamos un poco la importancia de por qué se establece como parte del sendero védico o dentro de lo que es la cultura pues védica, vamos, la idea del sacrificio como un acto que todo ser humano lleva a cabo. Ahora trataremos de centrarnos un poco en algunos detalles adicionales a todo esto, pero básicamente el foco central de hoy será Mónica, ¿cómo le hacemos en nuestra vida diaria, ¿no? Para compaginar todos estos puntos. Recordando grosso modo el capítulo tercero, se llega a él dentro de la narrativa del discurso o de las enseñanzas que está impartiendo Sri Krishna como maestro a Arjuna, quien ha decidido tomar su dirección ante la confusión que tiene sobre el cómo actuar, el qué hacer en condiciones como las que se encuentra él este, confundido en gran medida por la situación que enfrenta, eh, pues al tener que luchar contra incluso seres queridos, eh, debido pues al conflicto familiar que enfrenta ante el intento de despojo de lo que le pertenece como herencia, incluso que es el reino, ¿no? de Bharata, el reino del cual pues ha sido despojado por su tío Dhritarashtra, quien trata de favorecer a su hijo Duryodhana. Hemos platicado un poco también el sentido que estos personajes representan en tanto que características o cualidades de un ser humano, pero ahora centrados un poquito en el tema nada más del papel que Arjuna juega como una persona, que al igual que nosotros en muchas ocasiones nos encontramos confundidos respecto a qué hacer, qué no hacer, ya no digamos ni siquiera el cómo hacerlo, sino antes que eso, el qué hacer en diferentes condiciones o situaciones en las cuales nosotros enfrentamos, que no necesariamente involucran una batalla o una guerra en el sentido de un conflicto armado en términos convencionales, pero sí significan o pueden tener como, digamos, como un contexto, una lucha interna, es decir, con nosotros mismos, una lucha en la cual involucramos a otras personas, a otras entidades vivas, a otras entidades vivientes, como pueden ser familiares, amigos, los que llamamos enemigos, los que llamamos adversarios o como les llamemos. Y todo eso está dentro de del contexto de la dinámica, es decir, el entorno cambiante que enfrentamos. Entonces, toda esa confusión es como un poco, digamos, el punto en el cual todo ser enfrenta en algún momento de su existencia y se encuentra en
digamos, sin saber qué hacer. Al no saber qué hacer, al no saber qué hacer, es bastante probable que, eh, que tengamos que buscar alguna ayuda. Eso es probable. A veces esa ayuda puede provenir de alguien a quien conocemos. El caso de Krishna, pues impartiéndole ayunas que, pues, según la historia, como se narra en la Mahabharata, pues son primos en principio. Ya hemos comentado también un poco las condiciones que llevan a que Krishna acepte ser el conductor del carro de batalla en el cual va a enfrentar Arjuna a sus familiares, a conocidos, amigos, etcétera, etcétera, todos los que están en el bando contrario. Eh, Viendo un poco entonces la perspectiva en la cual se encuentra ya Arjuna después de haber recibido como una primera introducción al conocimiento básico que le plantea Krishna como lo primero que debiera considerar para resolver el problema de tipo moral que parece afligirle a grado tal que se ve deseoso de desistir de pelear por lo que le pertenece y abandonarlo todo, considerando como posibilidad esa renuncia a los frutos que puede obtener de esa guerra, son, son o no algo que deba llevar a cabo. Cuando Krishna le ha instruido que es importante el conocimiento que nos permite discriminar entre dos principios básicos, el principio que es el verdadero ser y lo que está relacionado con ese ser, lo que podríamos llamar Sat. Sat significa en principio existencia, es decir, lo que realmente existe, y existencia también entendemos como una condición de acuerdo con las escrituras védicas, que es, bueno, las Upanishads. Eso que llamamos Sat en realidad es una existencia ininterrumpida. Podríamos decir o comentar entonces, tiene que ver eh, tiene que ver en principio con con algo que es eterno, pues inagotable, inacabable, como Krishna lo ha explicado en el capítulo anterior, en esa discriminación entre lo que es ese verdadero ser y lo que en principio eh, tendría que ver entonces, en principio, lo que es ese ser en relación con lo que no es, dicho en otras palabras, lo que es asat. Eso que llamamos Sat también de alguna forma va a estar relacionado desde la perspectiva de la filosofía védica con un concepto muy importante, que es el concepto de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Es decir, Sat sería el camino de lo correcto en cierto sentido, es digamos, por eso, en cierto sentido, por eso está relacionado con lo que es el Dharma. Dharma, que decíamos, viene de la raíz de Ri, lo que sostiene al individuo, lo que sostiene a su núcleo familiar, lo que sostiene a una sociedad, lo que sostiene en última instancia al universo y a toda manifestación que podamos percibir o que no podamos incluso percibir, como son las propias acciones mentales, que no son percibibles de manera directa o las podemos percibir solamente a través de las acciones que se llevan a cabo. En este sentido, entonces, el planteamiento fundamental, pues, de Assad contra lo que es temporal, Assad surge, pues, del propio contacto, como también señalábamos en algún momento ya, con el propio contacto que le tiene la entidad viviente contra, cuando enfrenta, mejor dicho, no contra, sino cuando enfrenta la, la naturaleza, cuando empieza a percibir lo que llamaríamos el mundo
el mundo exterior, el mundo externo, lo que nos rodea en principio, que también sería pues la naturaleza. Grosso modo, en este sentido, el planteamiento que Krishna le hace a Arjuna es que él debe estar consciente de esa realidad trascendental que está más allá pues de la propia acción que lleva a cabo el cuerpo. Y habíamos comentado que en algún momento que la confusión en la entidad viviente surge al contacto con Prakriti, con la naturaleza a través de los sentidos, tanto de la acción como del conocimiento, y empezando por la confusión que existe, es decir, por no entender cómo lo que los sentidos del conocimiento en principio le podrían permitir entender o interpretar de manera adecuada debido a la percepción que tiene del mundo externo, pues lleva a una confusión, a una pérdida de la identidad propia o de la identidad real del ser. Es decir, olvida lo que es Sat en función de lo que es Asat. Eso es grosso modo, digamos, el planteamiento que Krishna le hace a Arjuna. Arjuna, como comentábamos ya en un momento dado, pues le responde por eso un tanto confundido, dice, ¿por qué me dices entonces que debemos considerar el camino del perfeccionamiento en el plano superior y al mismo tiempo me pides que me enfrente a un plano ahora inferior de existencia en el cual me veo obligado a incurrir en actividades no deseadas? En principio, podríamos decir que el ser humano puede perseguir varios tipos de actividades u orientar, enfocando sus esfuerzos o esos esfuerzos de sus actividades en diferentes fines o diferentes medios. De hecho, se ha traducido hasta la palabra arta en sánscrito, se ha traducido como meta, objetivo o un fin que se persigue. Y esto tiene que ver porque se dice que existe lo que se llaman los purusha artas, los cuatro artas de la vida de una persona. Purusha es persona y arta y se ha traducido como objetivos o fines, pero hay algo antes que eso, esa no es la traducción, digamos, tan literal o tan inmediata, sino más bien se desprende en un momento dado pues por concatenación de ideas en realidad, porque en principio lo que podemos plantear es que arta en sánscrito lo que significa es deseable. Y entonces desde esa perspectiva, existe por un lado lo que es deseable, arta, y por el otro lado existe lo que no es deseable o anarta. Y entonces, como la pregunta o una pregunta que podemos plantearnos ahí de manera más o menos inmediata es, bueno, ¿qué es entonces lo deseable y qué es lo indeseable? ¿En función de qué debo actuar para estar entonces llevando a cabo mis actividades de acuerdo con lo que es deseable? Grosso modo, los, este, lo que es deseable, ateniéndonos nuevamente al concepto que se plantea a partir de las perspectivas védicas que nos heredaron los sabios védicos, podríamos decir, en diferentes formas, pero en principio está lo que se llama, pues vamos, el Dharma, que es deseable, la actitud es deseable comportarse de forma tal que mantengamos un equilibrio en nuestra propia vida. Por ejemplo, la salud o preservación de la salud en sus diferentes planos, en el plano físico, en el plano mental, en el plano espiritual, en el plano del ser, pues vamos, del ser que da vida al cuerpo y que por lo tanto el cuerpo, si lo comparamos con el, con el, este,
como lo hacen las Upanishads con un carruaje, pues podríamos decir es como el carruaje en el cual Arjuna está enfrentando su entorno, su contexto en ese momento de vida. Y de igual forma nosotros tenemos un cuerpo el cual habría que hacer y mantener en equilibrio para que nos permita ese estado de lo deseable, y lo deseable empieza por obtener, en segundo lugar, la propia palabra artha significa también no solo un fin o un objetivo y lo que es deseable, sino obtener también lo que se desea o se requiere para satisfacer pues desde las necesidades básicas más inmediatas del individuo hasta las necesidades más elevadas, como es el conocimiento de sí mismo y adquirir el conocimiento de todo lo que es duradero, permanente o existente, lo que implica pues nuestra propia naturaleza y nuestra existencia. Por el otro lado está el satisfacer deseos que surgen de nuestra propia vida, del contacto con esta naturaleza, del conocimiento y comprensión que también vamos teniendo respecto de ella y de la visión o perspectiva que adoptamos en relación con nuestra vida en lo inmediato y en lo trascendente inclusive, es decir, en lo que está más allá de los intereses o fines inmediatos que perseguimos todos todos los seres, incluso, digamos, las necesidades básicas tales como dormir, por ejemplo, el descansar, el alimentar el cuerpo, el satisfacer varios tipos de deseos, incluso la necesidad de preservar la existencia de la raza, por ejemplo, de la raza humana, en el caso de todas las entidades vivientes, aún que no tengan necesariamente un cuerpo humano, desde los vegetales y los animales es fácilmente observable, podemos ver que también pues siguen los mismos procedimientos, toman sus nutrientes de alguna forma, se reproducen y se, y en algún momento dado van a dejar de existir esos cuerpos y entonces lo único que quedará en última instancia, es decir, como atrás quedará lo que no es eterno, lo que es asad, lo que no es, lo que niega o es una negación aparente de la existencia, y solo podrá quedar lo que es ese ser verdadero, ese yo, que es la manifestación propia de la existencia, la que es la parte, digamos, y continuada de nuestra vida. Entonces, finalmente, el otro fin o la otra cosa que es deseable de acuerdo con el planteamiento védico es que llegado ese momento tengamos la posibilidad de romper lo que se concibe como el ciclo ininterrumpido de nacimiento y muerte, que son, o renacimiento podríamos decir, porque en realidad es nacimiento y volver a nacer otra vez, es decir, adquirir otros cuerpos, como Sri Krishna lo explicó en el capítulo 2, cuando le da cuenta a Arjuna de cuál es lo que es realmente existente. Entonces, regresando al tema de la confusión de Arjuna, sobre, bueno, por un lado me dices que es importante que me dedique a esa, a esa, a esa parte del ser y que renunciando o desapegándome y dejando a un lado toda la identificación que implica estar pensándose que es el cuerpo, y la identificación que surge a través de eso nos lleva pues también a identificar a otros objetos y a otras personas como nuestras, o como amigos o como enemigos, según sientamos afinidad, es decir, empatía, simpatía o antipatía, no afinidad o incluso hasta rechazo por otras personas, lo que podríamos llamar incluso aversión u odio incluso, ¿no? Aversión y gusto, como ya decíamos, es lo que mueve nuestra, nuestra nuestros pensamientos en relación con el contexto y las experiencias de lo que deseamos deseable, o perdón, de lo que consideramos deseable y de lo que deseamos, por tanto. Es decir, mueven nuestros deseos.
Entonces, grosso modo, la encrucijada que plantea Arjuna, pues pasa por varios puntos, ¿no? Cuando habla de qué es entonces lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer, eh, de entrada, pues va a surgir como como un primer punto lo que decíamos, entender qué es realmente la acción y después el cómo se deben llevar a cabo. Hemos hablado ya un poco al respecto de qué es la acción surge pues de esta necesidad aparente o real que experimentamos de satisfacer las necesidades básicas y las necesidades también en el plano mental que pasa por la parte psicoemocional, es decir, la parte donde el pensamiento une a la razón con los sentimientos, con y aunado con con las impresiones que tenemos capturadas en nuestra mente sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta y lo que hemos aprendido a hacer para obtenerlo, que nos gusta y no nos gusta. De ahí, pues, por eso se dicen que tenemos algunas tendencias, aptitudes o facilidades que aparentemente nos da bueno, no aparentemente, nos da la naturaleza en realidad, y a veces nacemos con talentos o facultades que podríamos decir innatas, es decir, que vienen desde el nacimiento y que a veces no pueden explicarse necesariamente de manera directa por la herencia. A veces sí, porque, por ejemplo, alguien que nace en un cierto entorno, es posible que siga llevando a cabo las actividades que son propias de los miembros de su familia. Por ejemplo, alguien que nace en una familia de artistas, pues es probable que se sienta orientado hacia la vida artística. Alguien que nace en una familia de personas orientadas a actividades comerciales, por ejemplo, de producción de satisfactores económicos, es probable que se sienta orientado a llevar ese tipo de actividades, al igual que si alguien nace, por ejemplo, en una familia donde las personas son, por ejemplo, de conductas antisociales, puede ser, no necesariamente es probable, que el individuo también tenga cierta inclinación hacia ella, pero esto puede ser adquirida en el transcurso, digamos, del desarrollo de la vida primera y el entorno que lo favorece. Pero también hemos visto o sabemos de casos de personas que nacen con facultades para llevar a cabo actividades que no corresponden a lo que sería alguien que está como en primer contacto con eso. Puede tener algunas facilidades o facultades que realmente son innatas, es decir, se nace con ellas como tendencias independientemente de las condiciones de su desarrollo inicial. Todo eso, pues vamos, surge de alguna manera y va dejando esas huellas. Si consideramos entonces la existencia del ser como algo permanente, pues son cosas que vamos arrastrando en diferentes condiciones, dado que la mente, la inteligencia y y el concepto de yo, o sea, el ego, pues siempre van a estar viajando, se dice, junto con el ser, junto con la chispa, la chispa que da vida, la chispa viviente, el alma, como podríamos llamar, o Atman, como se reconoce en términos sánscritos, que ya hemos comentado, existen diferentes, también para expresar los diferentes niveles de existencia, pero el Atman en su plano, digamos, de la persona individual, en su plano más refinado, más sutil, más allá del concepto incluso mental o del contexto mental. Ahora bien, entonces, dado que nos encontramos de esta forma, nos encontramos en principio en una forma de vida humana, rodeados de seres humanos que identificamos como cercanos y lejanos y nos vemos como semejantes a ellos. Consideramos entonces, en principio,
que la, eh, que la, este, que la existencia de Atman o de un ser es básicamente solamente la forma de vida humana y aunque pensamos que hay vida en los demás seres, no pensamos que sean almas o que sean seres que estén al igual que nosotros en este círculo o ciclo de existencia. Por eso es importante en principio atender pues, estos planteamientos, ¿no? Esta, digamos, información que recibimos en relación con lo que es SAT realmente y lo que es ASAT. Podríamos decir eso, esto es importante porque nos lleva a confundir lo que es y empezar a pensar o verlo como lo que no es. Entonces, por ello es importante. Y Arjuna, el conflicto que presenta es que no entiende entonces ahora qué hacer, porque se habla de entonces de tener desapego o incluso renuncia de las cosas y al mismo tiempo estar o encontrarse en este camino contemplativo para poder entender qué es decir, estando ocupando la inteligencia buddhi eh, en pos de la comprensión de la verdad, en función de la comprensión de lo que es verdadero, de lo que es real, y poder separarse así, poder separar su comprensión de lo que no es real y actuar entonces en consecuencia pues sería algo importante, que es lo que Krishna le recuerda a Arjuna en este capítulo cuando le dice, no, no estamos hablando de que una cosa excluya a la otra. Incluso Krishna empieza hablando en el capítulo 3 de de los tres caminos, ¿no? Que decíamos, se plantean como las tres grandes margas, como se llama, caminos para buscar el perfeccionamiento de la vida humana en particular, porque si bien es cierto que compartimos condiciones de existencia básica, como comer, defendernos de las condiciones y a llegarnos de los medios para satisfacer esas y otras necesidades, incluyendo las afectivas, por ejemplo, al igual que otros seres vivos lo hacen, incluyendo los animales las plantas inclusive, la diferencia que nosotros tenemos es algo, como hemos dicho, la capacidad de la discriminación, de utilizar el razonamiento, lo cual nos permite ahondar en lo que llamaríamos misterios, ¿no? De la existencia, es decir, aquello que no, misterios en el sentido de que es aquello que no está aparente. De hecho, por eso el hombre es un ser de conocimiento en cierto sentido, podríamos decir, todos los seres, pero particularmente la forma de vida humana facilita y por eso vemos incluso gente, por ejemplo, que tiene inclinación hacia la creación, hacia el conocimiento científico, a satisfacer su curiosidad por entender la naturaleza, por entender las características de lo que nos rodea, entender el funcionamiento del universo, del cosmos, el funcionamiento de los cuerpos que no vemos a nivel incluso pequeños en tamaño, hasta los cuerpos gigantescos, entender el orden, la forma en que están organizados, cómo se dan los procesos en los cuales se desenvuelve toda esta condición de existencia. Eso, a final de cuentas, es una parte muy importante de la capacidad humana que tenemos y es lo que realmente le plantea Krishna a Arjuna cuando le dice, no, no son no son diferentes caminos, son un solo camino. Como comentar, o mejor dicho, forman parte de la propia vida, el actuar. Si pensamos un poco en cómo es la vida del ser humano, vemos que en principio nacemos y tenemos un proceso de adaptación o pasamos por un proceso de adaptación al entorno en el cual aprendemos desde cosas elementales como son el comer por nosotros mismos, desplazarnos, hablar y vamos adquiriendo diferentes conocimientos, incluyendo aquellos
que nos permiten satisfacer otras necesidades ya en la vida adulta, e incluso las necesidades que se presentan para mantener una familia, como es parte del proceso de la vida humana, y que en última instancia todo ese conocimiento es un conocimiento a veces heredado o intuitivo respecto a qué hacer para sobrevivir. Entonces podríamos decir que la primera lucha del individuo, del hombre, es sobrevivir, y eso nos enseña muchas cosas. Sin embargo, si no tenemos una información adicional o una búsqueda de conocimiento adicional superior, no vamos a poder entender aspectos más importantes, que de hecho van pues como preguntas fundamentales: el por qué sufro, ¿no? ¿Por qué, si quiero disfrutar, por qué tengo que sufrir? Y si yo quisiera vivir más tiempo o vivir feliz todo el tiempo y eternamente, ¿por qué tengo ese deseo y al mismo tiempo enfrento una existencia que no me permite hacerlo? ¿Por qué enfrento conflictos que tienen mi mente perturbada y no me dejan estar tranquilo cuando yo lo que deseo es estar en paz? Todos esos niveles digamos, de manifestación, de necesidades, nos llevan o nos motivan a preguntarnos qué hacer, ¿no? Para hacer una vida, o para tener o contar con un mejor nivel de existencia. Incluso si alguien nos dijera, perdón, cómo prorrogar nuestra existencia eternamente y de manera feliz, pues tendríamos quizá el deseo de pagar lo que pudiéramos pagar, o hasta donde pudiéramos pagar para lograrlo. Tan es así, por ejemplo, que cuando nos sentimos enfermos, recurrimos a a buscar a alguien que nos ayude, a la medicina o a los médicos, para que nos den algún tratamiento que nos ayude a aliviarnos de superar ese desequilibrio, encontrarnos otra vez en un estado en el cual podamos seguir disfrutando o gozando de la existencia que estamos teniendo como en este momento. Ahora bien, pues bueno, incluso, bueno, también si pudiéramos prorrogar nuestra vida y alguien nos dijera que podemos vivir más tiempo, seguramente podríamos sentirnos tentados a adquirir ese tiempo de vida extra. ¿Por qué? Pues porque es nuestro propio estado, digamos, de existencia eterna el que está detrás, impulsando esa búsqueda por sobrevivir, por mantenernos vivos y mantenernos siempre en ese estado. Ahora, el problema es cómo le hacemos. Desde el punto de vista material, nosotros observamos y vemos, por ejemplo, que existe un ciclo en la naturaleza mediante el cual se proporcionan los bienes de nuestra vida. En ese sentido, observamos que mediante otras entidades que podríamos llamar, que no tienen necesariamente un cuerpo humano, como pueden ser el sol, como pueden ser la propia energía que emite el sol, como pueden ser bueno, que el luz y energía que emite el sol nos permiten llevar a cabo actividades mediante la lluvia, el agua, la lluvia y el agua, que son dos, bueno, ambas se manifiestan como agua, la lluvia y el agua per se, unen los ríos y de otras formas, pues son medio de vida. Necesitamos agua para vivir. El simple hecho de tomar agua nos ayuda a complementar nuestra alimentación. Incluso cada vez más se hace un énfasis en que debemos procurar tomar suficiente agua al día para poder mantener hidratada y con suficiente humedad y nutrientes nuestras células todos los diferentes niveles de órganos y tejidos celulares, incluyendo desde los externos como la piel hasta los más profundos como la médula ósea, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos agua. Está por el otro lado el fuego, que nos da calor, nos ayuda a quitar el frío, nos da confort, además nos permite preparar nuestros alimentos. Entonces, de manera natural, pues vemos que la propia naturaleza nos está
brindando, parece redundante al decir que de manera natural, la propia naturaleza, podríamos decir que es aparentemente de manera espontánea, aunque no es tan espontáneo, no es algo tan así, pero pareciera que así es, que es algo como que surge de nada, de repente está todo, viene el ciclo de lluvias, viene el ciclo de frío, el ciclo del día en el cual tenemos calor, tenemos luz, no necesitamos estar innecesariamente plenamente cobijados en ciertas estaciones del año. Vemos que de la tierra surgen alimentos que si cuidamos podemos cosechar o obtener los suficientes, medios para comer en primera instancia, en segunda instancia para proporcionarnos los materiales con los que fabricamos nuestros vestidos o nuestras vestimentas, incluso con los que fabricamos nuestras casas y otros mobiliarios que hacen que nuestra vida sea fácil, o sea, más fácil. Entonces, vamos, pues de esa manera podemos ver que en la propia naturaleza existe un ciclo, el cual está orientado de manera tal que nos va dando, nos va facilitando todo lo que requerimos. De ahí, pues, debe surgir, hay dos caminos a partir de esa experiencia, dos medios, dos medios que van de la mano, hasta ahí, o mejor dicho, parece ser un camino que se abre, así como a Arjuna se le abre un dilema, a nosotros también, en principio, se nos abre a partir de esa experiencia un posible dilema. Un primer punto, un lado que podríamos llamar positivo, puede ser el lado del agradecimiento que podemos experimentar a la naturaleza y a lo que está detrás, a ese principio último, a ese principio originario de todo, que en las Upanishads védicas es lo que se conoce como Brahman. Ya hemos comentado que Brahman es aquello que se expande a sí mismo, que sí está siempre creciente, siempre creando. Es el principio creativo fundamental que está a la vista. Ahora sí que lo vemos y no lo vemos. Lo vemos y no entendemos, no lo entendemos necesariamente de manera plena. Entonces, un primer camino puede ser el agradecimiento en principio con la madre naturaleza, como algunos le dicen, nuestra madre naturaleza, o puede ser también con lo que está detrás, el principio creador o creativo fundamental, es decir, lo que sostiene todo esto que vemos, que le da lugar o sentido a esta creación, a esta manifestación de esa naturaleza, a los cambios que ésta sufre, a los cambios que ésta muestra y a las condiciones que nos permiten, repito, vivir. Ese es un primer punto. De ahí, siguiendo ese sendero, de ese agradecimiento puede surgir lo que llamaríamos una forma de respeto, respeto hacia la propia naturaleza, respeto hacia la vida, respeto hacia todo, respeto hacia el origen de la vida, lo conozcamos o no lo conozcamos, lo comprendamos plenamente o no lo comprendamos, en principio, y luego surge lo que llamaríamos como la devoción o dedicación. La devoción entendida como una relación o una condición de afecto con el cual entendemos estar relacionados con ese principio fundamental, con ese principio de la existencia. Ese es un punto de vista, digamos, una vía por la cual podemos, una vez que hemos experimentado lo que es la existencia a partir de este cuerpo, es un sendero, digamos, que esa devoción nos puede ir llevando a una mejor y una mayor comprensión, a una mayor comprensión de la realidad, de manera tal que podamos establecer nuestra conciencia y nosotros como ser, por lo tanto, establecernos en ese estado de dicha que queremos sea permanente, inacabable, inagotable y que sea idealmente no solo eso, sino también siempre creciente, por un lado. Por el otro lado, esa experiencia nos puede llevar en principio a experimentar cierta inseguridad. ¿Irá a llover o no irá a llover?
¿Irá a haber suficiente alimento en esta temporada o no va a haber? ¿Y qué va a pasar con mi vida entonces? Eso nos lleva a generar temor, temor en principio por las condiciones propias de vida que vamos a enfrentar. Y de ahí podemos caminar hacia, ese temor nos puede llevar a caminar hacia un lado que no necesariamente es el mejor para lograr el estado de felicidad, sino nos podemos derivar en lo que llamaríamos, ¿cómo se dice cuando es, digamos, supersticiones, ¿no? Empezar a atribuir condiciones negativas a lo que en principio es neutro, en el peor de los casos es neutro, o en el mejor de los casos es todo lo contrario, es algo lleno de dicha, ananda, como se dice en, en sánscrito. Qué es lo que lleva o qué nos va a llevar entonces desde ese estado de ignorancia? ¿Qué es el camino? ¿Cuál es el tránsito? El vehículo, vamos a decir, el vehículo del tránsito, el vehículo de transporte, el vehículo de transporte hacia esa realidad. En principio va a ser lo que llamaríamos conciencia, ¿no? Chaitanya o Chita. Chaitanya es más correcto porque Chita se refiere solamente a una manifestación de conciencia. Chaitanya es lo que nos va a llevar, ese nivel de la conciencia, es lo que nos va a llevar del estado de ignorancia al estado de dicha plena o de comprensión plena que buscamos, y que se diferencia de la vida del temor que conduce a la superstición, a la superchería y a una visión equívoca de lo que es la verdad, y que en lugar de fomentar nuestro estado de felicidad o un estado de tranquilidad, lo que hace es alterar nuestra vida de manera tal que nos produce preocupaciones adicionales o sufrimientos que son innecesarios y que no contribuyen necesario para tener el estándar de vida que deseamos. Entonces, la conciencia es el medio, digamos, el que nos va en principio, a, a llevar hacia esa parte, a lo que llamaríamos devoción, pero en el sentido de devoción como dedicación, como un estado en el cual estamos entregados a vivir, o hemos aceptado, o aceptamos vivir en una existencia consciente y gozosa. Sat Chidananda. Existencia consciente y gozosa. Ese es, digamos, como el gran objetivo que perseguimos de acuerdo con el planteamiento védico. Sería lo más deseable, el arta o finalidad, que digo, arta también se traduce pues como objetivo. Quise señalar lo de deseable porque es como su acepción más original, más básica, más importante. Deseable, arta contra anarta, que es lo no deseable. Por eso quise destacar esa acepción de la palabra arta, y de ahí que los purusharta hablan en realidad de cuatro grandes fines o de cuatro grandes cosas deseables o cuatro temas deseables en la vida: Purusha Arta, Chaturvarga, o sea, la familia de los cuatro, como también se le dice, y que por eso algunos también señalan que bhakti o devoción, como se dice en sánscrito, es en principio en realidad una quinta, un quinto arta o un quinto, sí, una quinta situación deseable. En realidad, lo que podríamos decir que la devoción, ese estado, esa arta que llamamos moksha, vista como bhakti, como el logro que estamos planteando, que surge como consecuencia de una comprensión o de un camino correcto para interpretar nuestra existencia y su origen y todo ese punto, digamos, de lo que realmente es, de lo Sat, Chit, Ananda.
pues en realidad eso es moksha en sí mismo, es decir, en otras palabras, pues vamos, eh, bhakti como tal es moksha. ¿En qué quiere decir? ¿Qué estamos tratando de decir? Pues vamos, que cuando uno logra ese estado, cuando logremos ese estado, entonces estamos en el camino, en el sendero de moksha, en el sendero de la liberación de los sufrimientos. ¿Por qué? Porque la luz, el conocimiento, nos ha permitido caminar ese sendero. Hemos ido aprovechando nuestra experiencia y nuestro conocimiento, hemos transitado al agradecimiento con el Señor Supremo, con el Ser Supremo, con la Fuerza Suprema, con la naturaleza, con la Madre. Si alguien no cree incluso que Dios no existe, podría pensar en principio que es pues, la naturaleza como tal, que nos está brindando cíclicamente las necesidades y de manera permanente la satisfacción a las necesidades que siempre estamos enfrentando, como los soldados del ejército contrario o enemigo, que está poniendo nuestros sentidos bajo asedio, bajo ataque, nuestra mente está siendo zarandeada, así como alguien que se encuentra batallando. Veamos en las películas, por ejemplo, el fragor de las batallas, sea en tiempos modernos, y hay incluso grabaciones, ¿no? En película ya de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ya existía para ese tiempo el cine, primero en blanco y negro y ya después hasta en color. Hay tomas de enfrentamientos. Y bueno, no tenemos tomas de las películas, de las guerras en la antigüedad, como la que estaba enfrentando Arjuna en ese momento, u otras como las de las famosas batallas épicas de todos los tiempos en todo el mundo en la antigüedad, que no había carros de batalla como los conocemos ahora en el contexto moderno, pero el fragor de la batalla de en cualquier manera nos hace equipararla de manera simple como con una mente que está totalmente alterada, que está moviéndose de un lado a otro. Entonces, la realidad es que cuando Krishna dice entonces a Arjuna, ¿qué es lo que significa el decir que cómo debe actuar? Plantea también cómo se debe actuar, dice, una lección importante que podemos extraer para nuestra vida diaria en principio. Bueno, varias, ya habíamos comentado la vez pasada una parte muy importante, que era el que nadie puede dejar de actuar, ni lo que llamamos divinidades, en la forma en que se manifiesten, sean como en forma, podríamos decir, indirecta, como las nubes que traen agua, como las aguas, como el viento que las mueve, como el aire que sopla y que poliniza y genera vida, y eso genera alimentos, frutos, etcétera, etcétera. Incluso hasta medicinas, ¿no? Genera para restablecer la salud. La naturaleza nos da esos alimentos básicos, el fuego, la lluvia, el sol, o el principio original de toda existencia. Ajá, todo tiene que trabajar. Esa es una primera gran lección. Nada puede estar sin trabajar, nadie puede estar sin trabajar, en el sentido de que nadie puede estar sin llevar a cabo algún esfuerzo, nadie puede estar sin llevar a cabo alguna acción. Dice Krishna, aunque él no está obligado, dice él lo hace, ¿no? Porque si no lo hiciera todo esto se deterioraría, nadie haría nada. O sea, todo tiene, o todo se debe al accionar, a la acción que genera movimiento. Entonces, de esto dice, el camino correcto de esto es que surge la experiencia que es como una madre, la naturaleza es como una madre que nos cobija, nos da calor el sol, la madre naturaleza nos proporciona vida, a través, repito una vez más, de los alimentos, a través incluso de la generación de medicinas y de los medios para vestirnos, para tener donde confortarnos y vivir, por ejemplo, guareciéndonos del sol, de la lluvia, de las inclemencias del tiempo, etcétera. Entonces, y obvio, pues del origen de todo esto, a final de cuentas, pues deberá ser
el objetivo final de nuestro agradecimiento. Por eso dice entonces en este capítulo de las actividades o acciones del trabajo, de nuestras acciones, surgen los sacrificios. Es decir, ¿por qué? Porque el camino correcto, que es el del sacrificio, empieza por considerar o entender que todo esto es algo, podríamos decir, sagrado, en el sentido de que pues viene dado de manera, si tenemos la conciencia, viene dado por la parte más como una consecuencia del accionar de lo más elevado, de la persona más elevada, del principio más elevado, del ser supremo, de sus energías o de las diferentes energías que nosotros podemos incluso percibir o no percibir, pero que están ahí actuando y que de diferentes formas, a diferentes momentos, nos están brindando o proporcionando todo lo que necesitamos. De esa comprensión, de ese agradecimiento, surge, como decíamos, la, finalmente pues llegar a ese estado de amor o de afecto por quien viene todo esto, lo que sería pues la devoción como tal, el respeto de por medio y no el temor. De hecho, Sri Rupa Goswami, uno de los discípulos muy importantes, bueno, de los dos discípulos directos, entre otros reconocidos, de Swami Krishna Chaitanya, de quien hemos mencionado, es fundador de una de las escuelas de pensamiento, pues acabó siendo vedántico. En principio era una escuela más bien de Bhakti Yoga, muy orientada al visnuismo, totalmente orientada al visnuismo, heredera de las tradiciones también de la escuela de Nimbarkacharya. Entonces, viene ahí en sus enseñanzas que Rupa Goswami absorbe, él lo manifiesta en un libro que se conoce como Bhakti Rasamrita Sindhu, o el océano nectario de la devoción. Él plantea ahí que uno debe seguir idealmente el camino que decíamos, experimentación. Bueno, primero obviamente ignorancias en que nos encontramos, adquirimos conocimiento a través de la experimentación, tenemos nuestra posibilidad de adquirir, empezar por tener agradecimiento por todo lo que tenemos, recibimos, pasar a una etapa de respeto y llegar a vincularnos o a tener un estado de devoción o yoga de unión con el Ser Supremo, con la realidad, con todo lo que nos rodea, incluso con un sentido de devoción. Un principio básico es, intermedio está el conocimiento que va surgiendo a partir de esa experimentación y de toda esa retroalimentación que vamos recibiendo a partir de nuestra correcta, de la manera cuando empezamos a comprender la existencia desde cierta perspectiva, empezamos a comprender y a retroalimentar nuestra comprensión, es decir, nuestro conocimiento va creciendo, lo que sería lo que llamaríamos yánamo, conocimiento en el sentido de conocimiento de práctica o de vida, es decir, conocimiento práctico, sabiduría, cómo actuar, resolver nuestro dilema como Arjuna lo enfrentaba del cómo actuar, ahí está en principio, y grosso modo, eso dice Rupa Goswami, nos puede llevar a ese estado de comprensión y de felicidad, de dicha, de paz, primero, que implica estar en un estado de tranquilidad, felicidad y propicio para el desarrollo de afecto o amor. Entonces, por eso, en cierto sentido, como ya también habíamos comentado, en realidad todos estos son caminos que van juntos, en principio. Van juntos el actuar diariamente con buscar siempre el despertar nuestra conciencia, el mantener nuestra conciencia activa, el desarrollo continuado de nuestra conciencia es, digamos, un imperativo. Ese es un imperativo. Por lo tanto, entonces, podríamos decir, bueno, ¿cuál es? Podríamos decir entonces, ¿cuál es el, digamos, qué es lo que podemos o debemos hacer entonces para, como una parte, digamos, de nuestra vida diaria, ¿no?
tenemos que actuar, sí, ya, ok, eso ya nos quedó súper claro que tenemos que actuar, tenemos que usar estos procesos a final del día, son solamente como puntos básicos o objetivos para, digamos, lograr que, como el perfeccionamiento de nuestra vida, que no va a tener que ser otra cosa o no es otra cosa, más que a final de cuentas, no es más que a final de cuentas el encontrarnos en en estas condiciones de, pues de existencia consciente, de existencia dichosa. Por eso es importante, vamos, que nuestra conciencia sea, digamos, el objetivo, dado que es el medio mediante el cual podemos alcanzar ese estado de dicha, una vez que tenemos el conocimiento de qué es la existencia, entonces lo que tenemos que hacer pues es como, digamos, llevar en nuestra forma de vida diaria de manera práctica, perdón, se me, eh, como manera de vida práctica, lo que debemos llevar diario es una reflexión, por ejemplo, constante, ¿no? De primero tratar de estar conscientes, ¿no? De qué pasa, que si realmente soy este cuerpo o no lo soy, es el principio básico. Debo actuar, incluso para actuar debemos estar concentrados en lo que hacemos. No podemos ni debemos permitir que nos distraigan otros factores. Hasta cierto punto es un nivel de concentración, digamos que no, de manera tal que nos abstraemos de la realidad, nos salimos de la realidad en lo que estamos, es decir, de lo que nos rodea y nos concentramos en lo que hacemos. Debemos aprender y cultivar incluso ese estado de concentración. En principio, repito, nuestras acciones deben hacer estar concentradas en lo que hacemos. No debemos estar concentrados en las preocupaciones incluso ni en las que nos motivan a actuar. Un ejemplo, si nosotros estamos trabajando porque necesitamos dinero para comer, pues no debemos estar pensando en la comida. Cuando estamos trabajando debemos estar absortos en el trabajo para hacerlo correcto, hacerlo bien, hacerlo de lo que podríamos llamar lo más cercano a la perfección. Yoga también significa hacer las cosas bien. Eso también es otro significado de la palabra yoga. Y en el sentido de la acción es que en lugar de estar pensando en el fruto de la acción, en el resultado de la acción, debemos renunciar, es decir, nuestra mente debe dejar de estar desapegada de eso y debe estar concentrada en lo que vamos a hacer. Si no, hay trabajos donde esto o actividades pues laborales donde esto es fácilmente visible. Si nos descuidamos, podemos provocar algo que no es deseable, un sufrimiento a alguien o a nosotros mismos, dañar el cuerpo de nosotros o de otras personas o incluso afectar la vida de manera fatal. Entonces, la concentración es algo básico, en principio. También debemos estar conscientes, idealmente, de cómo pasan las cosas y darnos cuenta de que no es de que lo que estamos viendo en realidad es solamente una transformación constante y permanente, es decir, está cambiando permanentemente, como lo han descubierto y nos lo han enseñado, pues ya desde hace tiempo se sabe y nos han dicho, la materia no se crea ni se destruye en el sentido de que existe eternamente también, simplemente lo que está cambiando en la forma en que se manifiesta. Entonces debemos evitar que ese cambio de la materia, esos cambios nos confundan. Y eso se logra cuando tenemos conciencia o cuando estamos conscientes de esa temporalidad y de que ese accionar que estamos viendo es única y exclusivamente consecuencia de un origen general que hace que todo actúe de manera aparentemente en un equilibrio constante. Hay temporada de lluvias, hay temporada de secas, hay temporada de siembra, hay temporada de trabajos en la siembra para cultivo y hay temporada de cosecha. Eso lo vemos en todo.
Ese equilibrio entonces está ocurriendo de manera, decía yo al principio, aparentemente como generación espontánea, ¿no? Hace algunos siglos todavía existía quienes hablaban de la creación como un pensamiento de una generación espontánea, ¿no? Como si fuera, todo fuera generación espontánea. En realidad, entendemos, de acuerdo con los Vedas, que hay un principio previo, hay un principio detrás, que es lo que está produciendo esa manifestación, energía, la energía que se transforma como materia y que también tiene a su vez una propia consideración similar de que no se crea ni se destruye, entendemos que se va transformando. Entonces, todos esos pensamientos, debemos estar conscientes de eso y en momentos debemos pensar en eso, debemos tratar de pensar en nosotros, en lo que realmente somos, en lo que realmente entendemos que somos y eh, nuestra conciencia debe pues llevar a una reflexión constante, debemos estar reflexionando constantemente sobre así como estamos atentos en el momento del trabajo, absorbiéndonos de lo demás, es decir, trabajando. Además, deberíamos de también, bueno, esa es otra enseñanza adicional, pero en principio debemos buscar actuar en general, con ese sentido de separación de nosotros con lo que nos rodea, en principio. Eso es para poder interiorizar y desarrollar o despertar nuestra conciencia. Dicho en otras palabras, pues, por un lado, cuando trabajamos debemos trabajar y estar concentrados plenamente en el trabajo. No permitir que las preocupaciones, incluso repito, ni aquellos motivos por los cuales trabajamos nos distraigan, por un lado. Por el otro lado, también debemos dedicar nuestra capacidad de reflexión, nuestra capacidad de razonamiento a conocernos a nosotros mismos, a interiorizar. En ese sentido, pues las escrituras, por ejemplo, antiguas, podemos encontrar palabras de iluminación que llamamos como esa luz que nos arroja sobre el devenir de la existencia, sobre cómo transcurre y para qué, sobre todo, transcurre nuestra vida, e incluso hablando en términos filosóficos hasta el por qué ocurre lo que ocurre. Y en ese sentido, pues vamos, la existencia humana se complementa, como Krishna está diciendo, hay una realidad, el camino de la discriminación, de la comprensión de lo que es la materia y lo que es la energía, y el camino de la acción con desapego, el camino de la acción plenamente concentrado en lo que se hace, es decir, del cumplimiento del deber por el deber mismo, no por lo que se va a obtener a cambio de esa acción. Y eso nos remite también a otra dimensión interesante de la acción. La acción debe ser más bien una acción desinteresada en el sentido de que no podemos, o no debemos, mejor dicho, porque sí se puede, pero no debemos poner a nosotros mismos como el centro de la acción. Nuestra acción el desapego debe ser visto en principio como una contribución, como parte de un todo, una contribución a ese todo, que en principio, repito, se va a manifestar como aquello que nos rodea, otros seres vivientes que pueden ser inanimados, algunos y otros animados, es decir, sin movimiento, como las rocas, con vida, sin vida aparente, hasta fuerzas de la naturaleza que podemos entender como manifestación de una naturaleza inicial o originaria, un principio básico, creativo, original, una persona original, un ser original, un espíritu original, una verdad última detrás de todas las verdades parciales que podamos ver o entender o comprender, una realidad final que está más allá y al mismo tiempo está dentro de toda esta realidad que estamos experimentando, viendo y viviendo.
y en última instancia, ese es, o podemos decir que es el destinatario final de todas y cada una de las acciones, y de él vendrá en un momento dado, o viene la satisfacción de todas y cada una de las necesidades que hemos tenido, ha venido, de las que estamos teniendo, está viniendo, y de las que vamos a tener, estará viniendo. En ese sentido, entonces, la función de nuestra actividad no solo es hoy o el pasado, es decir, no es el por qué estamos aquí ni cómo llegamos aquí, sino también lo más importante es hacia dónde vamos. Y entonces, eso es lo que sería en principio la primera perspectiva o el primer paso de vislumbrar o de poder entender qué es moksha o la liberación, es decir, la liberación del embrollo material, de la confusión que nos ha generado esto como si fuera este círculo, algo que da vueltas, así como el mundo está dando vueltas de por sí, ¿no? Pero así como están en los juegos mecánicos, que algunos les llaman como el remolino, y que unos dan vuelta de una forma, otras de otra, pero cuando nos subimos hasta se pierde un sentido de la posición física del cuerpo en relación con el espacio en el que se encuentra, porque es como un mareo el que produce puede parecer agradable, incluso a algunas personas que lo disfrutan. Igual también aquí hay personas que están disfrutando este mareo, o estamos todos disfrutando este mareo que nos produce las vueltas que da esta transformación o panorama, esta transformación de la naturaleza observable, de la naturaleza empírica, podríamos decir, porque la observamos y la percibimos a través de los sentidos, es decir, eh, la interpretamos también a través de ellos, y lo que necesitamos es conciencia o chit, para lo cual nos sirve el conocimiento, y por ello, pues es el camino junto del conocimiento con la acción, como dos grandes alas de un ave que tiene que volar. No puede volar un ave, o no va a poder volar bien con una sola ala, sino necesitamos tener ambas como las dos alas. Y dentro de ello también está implícito la parte, por eso dicen del servicio devocional o la acción devocional, el actuar con devoción, como decíamos, el camino correcto, el camino de la luz, el camino de la iluminación que podríamos decir, y no el camino que surge de la ignorancia y que se transforma en inseguridad, en inquietud, en temor, y finalmente nos lleva a la superstición, que puede tener o puede ayudar la etapa de percepción que tenemos, la parte de la experimentación, la parte de la vivencia, pero que la mala interpretación por ausencia de conocimiento nos puede llevar por ese camino, y entonces no se logra el objetivo de la vida. Y que voy a decir, ya para cerrar, lo voy a decir por última vez, el estado de ubicarnos en la situación Satchidananda, que es el poder vislumbrar el sendero del moksha, y que por lo tanto el alcanzar el bhakti devoción es como el objetivo mediante el cual vamos a poder estar en esa situación o condición. Por hoy terminamos en esto, esperando que las bendiciones de esa entidad suprema Satchidananda, de la cual formamos parte, por cierto, y también tenemos y somos una chispa también Satchidananda, podamos estar en esa existencia con conciencia y dicha en lo que nos volvemos a encontrar. Namaste.